Hey amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Tuvieron que pasar muchos años para poder hacer este video y el día de hoy lo voy a hacer, lo voy a compartir con ustedes. Te traigo matemática pura, Universidad Nacional del Callao, Ingeniería Mecánica de Fluidos, San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo bueno es que yo lo voy a hacer a través de mi experiencia, porque todos saben que actualmente estoy estudiando en San Marcos. Ya terminó el primer ciclo, ya culminó. Es más, ya estoy matriculado en el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Y como también yo terminé la carrera de Matemática Pura en la Universidad Nacional del Callao. ¿Ok? Y quiero hacerte esta comparación más o menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, qué se siente o qué implica estudiar matemática y qué es lo que yo pensaba anteriormente antes de estudiar y ahora que ya estudié sé cómo es y ahora con la ingeniería, ¿no? Qué pensaba antes de estudiar ingeniería, de estudiar en San Marcos y ahora que lo estoy haciendo. Para ser exactos, el 2016, justamente en julio, di mi examen de admisión en la Universidad Nacional del Callao e ingresé a la carrera de Matemática Pura. Inicialmente estaba muy entusiasmado porque tenía esa intriga de estudiar matemática, de saber cuál es la formación en sí de un matemático puro, ¿no? Porque cuando estaba en la academia, mis profesores que eran estudiantes de matemática, no sé si habrán terminado, pero esto me motivaban bastante, ¿no? Y de una u otra forma yo admiraba por la forma como resolvían los ejercicios, cómo se lucían resolviendo los ejercicios y la cantidad de información que sabían, ¿no? Para poder resolver o desarrollar sus temas en matemática en la academia. Entonces, de una u otra forma, eso me impactó y entonces yo digo, quiero estudiar matemática, me gustaría ser como ellos o aún más todavía. Quiero saber, quiero ver qué implica, en qué consiste esta carrera y además quiero probarme a mí mismo. Creo que yo tengo la capacidad de poder estudiar una carrera así, que todos sabemos que es muy complicada y lo sé ahora bien que terminé la carrera de matemática. ¿Okay? Cuando ingresé a mi primer ciclo yo llevé 4 cursos, ¿ok? De los 4 cursos eran 3 cursos de matemática y un curso de letras que era el curso de lenguaje, ¿ok? Bueno, solo llevé 4 cursos, pero por ejemplo, mira, los 3 cursos de matemáticas valían 6 créditos y el curso de letras de lenguaje valía 3 créditos, CEPO 318 y 321 créditos que he llevado en el primer ciclo. Entonces yo te voy a hacer más o menos una comparación con lo que fue estudiar matemática pura primer ciclo, con lo que fue también estudiar primer ciclo ingeniería mecánica de fluidos en San Marcos en la Decana de América. Primero, para empezar, cuando ingresé, celebré, me sentía súper bien y ingresé teniendo buena base en matemática, pero cuando ya estuve ahí en la carrera las primeras semanas, ¿qué te puedo decir? Que me caí de cara. Yo pensaba que sabía algo de matemática, en realidad no sabía absolutamente nada porque empecé a volar en mis primeras clases de matemática, sobre todo en cálculo, en complemento matemático, lo que ahora en San Marcos es álgebra y geometría analítica, ¿okay? Y aparte llevé un curso que se llama Introducción a la teoría de números, ¿ok? Más o menos en ese curso te enseñaban a demostrar, te hablaban de conjuntos, números naturales, números enteros, sucesiones, varios temitas, ¿no? Pero más que todo estaba orientado quizás también a la demostración, ¿no? Aprender bien la construcción de los números de los conjuntos, etcétera, ¿no? Era también un curso de matemática muy importante, ¿ok? Pero quiero recalcar esto, por ejemplo, para cálculo 1 yo creía que sabía algo de matemática y no sabía nada porque empecé a volar, me costó bastante y me complicó muchísimo poder aprender. Recuerdo que mis primeros exámenes de matemática e incluso de lenguaje jalé todo lo jalé, ¿ok? Pero luego ya tuve que analizar, ver una estrategia, cómo voy a probar los cursos, debo de hacer algo diferente, cómo voy a estudiar, ya que no lo estaba pasando bien porque estaba jalando todos mis exámenes y si sigo en este paso no voy a poder acabar el ciclo. Si no puedo acabar el ciclo, en la vida voy a poder acabar una carrera que son 5 años. Entonces tuve que plantearme una estrategia, ¿no? Pero cuando uno entra no tiene experiencia, ¿okay? No tiene método de estudio, no sabe organizar su tiempo,
que muchas veces ni se conoce cuáles son tus capacidades, tus destrezas, dónde eres bueno, qué te falta. Entonces, a partir de eso, de identificar todo eso y poder organizarme, es que yo pude ver un método de estudio para poder aprobar los cursos, porque eso es lo importante. Y justamente empecé a estudiar bastante, me dedicaba, como solo eran 3 cursos de matemática, sobre todo estudiaba más cálculo y complemento matemático, eso estudiaba más. Y lenguaje no mucho, y el otro curso de matemática era introducción a la teoría de números tampoco. Prácticamente me dediqué más a estudiar esos 2 cursos porque eran lo que me dificultaba más. ¿Okay? Pero lo bueno que pude aprobar cálculo, el curso de cálculo, aprobé con 13. Mi promedio final fue 13, a pesar que mi parcial saqué 15. Saqué 15. Y con un muy buen profesor que te exigía bastante y un profesor muy respetado, saqué 15 en mi parcial. Pero al final aprobé con 13. ¿Okay? Yo creo que no es una mala nota cuando estudias matemática pura. Por lo general la gente tiene promedios, nota muy baja o muy poco por encima del 11. ¿Okay? Por lo general tienes 11, 12, 13 en ese margen. Si ves un pata que tiene 18 es porque, no sé, es un genio, ¿no? Es difícil tener un promedio alto si estudias matemática pura. Bueno, en mi caso, ¿no? Porque a mí fue difícil. Casi todos mis promedios finales eran bajos. O sea, 11, 12, 13, 14, así, en ese rango, ¿ok? Sobre todo en los primeros ciclos, porque recién estaba empezando. Y bueno, y ahora, si nos vamos a la analogía, 2024, Ingeniería Mecánica de Fluidos, volví a llevar el curso de cálculo 1, ¿ok? Después de tantos años, del 2016, imagínate, del 2016 al 2024, o sea, ya habían pasado 8 años. Después de 8 años volví a llevar ese curso. Entonces, ya era un curso que puedo decir que dominaba, ¿ok? Simplemente recordaba, cada clase era muy interesante porque aparte que yo entendía absolutamente todo, me traía recuerdos, o sea, las definiciones, los ejemplos, los temas que nosotros resolvíamos en la clase, más allá de entenderlo. Al momento de recibir la clase, también mi mente viajaba muchos recuerdos del 2016 cuando también estudiaba matemática. Y es más, muchas cositas a veces que habían quedado en el aire por ahí, pude encajar, ¿no? Encajar y decir, ya sé por qué esto era así, y razonar y pensar. Y la verdad que lo llevé con total tranquilidad, ¿ok? Muy bonito. Lo que he podido notar es que estos cursos de matemática, cálculo 1 en matemática pura y cálculo 1 en ingeniería, bueno, en sí esto va a depender del profesor, ¿no? ¿Cuál fue la formación del profesor? Y de acuerdo a su formación y a sus gustos, es que lo va a enfocar al curso, ¿ok? Pero es un hecho de que en matemática dan más prioridad a la parte de demostraciones. En cálculo 1, a pesar que el curso se llama cálculo, de calcular, de resolver, en matemática pura tiene un peso bastante, sobre todo en las prácticas y en los exámenes parciales y finales, la parte de demostraciones. Te piden demostrar teoremas o ciertas cosas en tu examen, ¿ok? Pero en matemática pura eso lo puedes ver como que es un hecho que vas a demostrar sí o sí. Pero en ingeniería, mi profesor que me tocó, el profesor Rojas, un excelente profesor, muy conocido en San Marcos, que tiene mucha experiencia, y él es matemático puro de San Marcos, y obviamente tiene esa formación. Entonces en sus exámenes nunca dejaba de poner alguna demostración o preguntitas de verdadero y falso, ¿no? Sabemos que si es verdadero tienes que demostrar. Tienes que mostrar que es verdadero. Y para mostrar que es verdadero tienes que hacer una demostración. Y si es falso, simplemente un contraejemplo. Pero eso es propio de los exámenes de matemática pura que yo he visto durante todos los años que estudié matemática en el Callao. Entonces, como que ver esas cositas en el examen me entusiasmaba mucho, ¿no? Y es más, se me hacía mucho más fácil resolver ese tipo de problemas de verdadero y falso, porque mi formación es en demostrar cosas. Si es falso, darle un contraejemplo, de lo contrario, hacer la demostración, ¿ok? Pero he podido notar que he tenido por ahí ciertas deficiencias en la parte de calcular, porque a veces por apresurarme me confundía en algunas cositas, no sé, en multiplicar o en sumar algo, o sea, son cosas que no debería
equivocarme, ¿no? Cualquier alumno no debería equivocarse, pero siempre pasa, ¿no? A veces por no leer bien y te equivocabas. Y bueno, pero la parte de demostraciones estaba ahí al 100%, ¿no? De esa parte me gustó mucho el curso de cálculo 1, sobre todo eso, y también el enfoque que lo dio el profesor, ¿no? Porque ponía preguntas muy bonitas, no eran extremadamente difíciles, eran accesibles, pero con bastante razonamiento que tú podías utilizar tus definiciones, utilizarlos y poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, en graficar funciones, ponía unas funciones muy bonitas, funciones especiales, en la cual tú podías poner toda tu creatividad y tus conocimientos y poder llegar a poder graficar esa ecuación. Era muy bonito. Me ha encantado el curso de cálculo 1. En ingeniería mecánica y fluidos tuve el promedio de 15. Mi promedio fue 15. Hace 8 años en matemática pura mi promedio fue 13. Por ejemplo, en estos cursos yo buscaba esto, ¿no? Que los cursos que ya llevé antes, que mi promedio sea mayor o igual, que no sea menor. O sea, lo peor que me puede pasar es que mi puntaje sea el mismo o que sea más. Imagínate, después de haber estudiado matemática, llevar el mismo curso y luego sacar un puntaje por debajo, yo creo que sería un poco, bueno, en mi caso me hubiera sentido mal y eso es lo que no quería. ¿Ok? Luego te quiero hablar también del curso de complemento matemático en la Universidad Nacional del Callao. Es el curso que se conoce como álgebra y geometría analítica en San Marcos. ¿Ok? Ahora, este curso al inicio me pareció súper complicado también, porque eran temas que yo nunca había visto en mi vida. Y recuerdo que mi primer examen saqué 0,6, jalé mi examen. Pero de ahí me puse a estudiar, busqué método de estudio, me concentré, empecé a aprender y logré aprobar el curso con un promedio de 15. Y en mi examen final me fue bien, en mis prácticas calificadas, luego las otras prácticas y al final aprobé con 15, con mi promedio 15, un buen puntaje. ¿Okay? Ese puntaje es difícil sacar en matemática y sobre todo con un profesor tan exigente que me había tocado en ese entonces. Actualmente en San Marcos llevé el curso de álgebra y geometría analítica y también fue volver a recordar los temas, ¿no? Obviamente en matemática yo llevé mucho más temas, ¿okay? Pero aquí llevé los temas principales, ¿okay? Que yo ya había llevado en el curso de complemento matemático. Entonces también fue muy bonito poder llevar esos temas, por recordarme de las cosas que ya había aprendido, ¿no? O sea, ya yo tenía esa predisposición de poder entender absolutamente toda la clase. No había nada que yo no entendía. Entonces, pero habían ciertos momentos que yo me daba cuenta de ciertas cosas que quizás anteriormente habían quedado como en el aire por ahí. Y dije, wow, esto era así. Y cada vez la clase se ponía más interesante, ¿no? Y además hay que estar atento. Cuando algo te gusta, estás atento al 100 y captas absolutamente todo. ¿Okay? Entonces, mi promedio final en matemática pura, en el curso de complemento matemático, fue 15. Y esto era un promedio alto en matemática. Y acá en ingeniería mecánica de fluidos yo debería sacar mayor o igual que esto. O sea, mayor o igual que 15. Y también en este curso, en álgebra geometría analítica, mi promedio final fue 16. Aquí lo estoy poniendo. Fue 16. Entonces, en esa parte, en ese contexto, estoy súper bien contento porque al menos he podido sobrepasar por un punto, ¿no? A mi promedio que fue hace 8 años en complemento matemático. Luego el otro curso que quiero hacer así una comparación es el curso de lenguaje. Recuerdo que este curso de lenguaje dimos una exposición extraordinaria, hicimos un buen trabajo, una monografía, y la profesora nos había puesto una muy buena nota a mi grupo. A pesar que yo había sacado en la primera práctica calificada, creo que saqué 9 o 10 si no recuerdo, pero mis otros exámenes aprobé con muy buena nota. Y al final llegué con un promedio de 17 en lenguaje. Acá está 10, aprobé el curso con 17. Y yo volví a llevar en ingeniería mecánica de fluidos el curso de lenguaje. Yo tuve la posibilidad de poder convalidar ese curso y no lo hice.
Y dije, lo voy a llevar igual. Entonces, en Ingeniería Mecánica de Fluidos, el curso de redacción se llamaba Redacción y Técnicas de Comunicación Efectiva 1, que era equivalente a mi curso de lenguaje en matemática pura. ¿Okay? Ahora, en este curso de redacción saqué promedio 14 y fue el promedio mucho más bajo en comparación a todas mis notas. Fue 14. Como que me dolió un poco, yo dije mejor hubiera convalidado, ¿no? Ya me había olvidado de sacar ese 14. Pero bueno, las cosas sucedieron así. Al menos está un poco tranquilo porque mi especialidad no es letras, no es lenguaje, ¿no? Mi especialidad es matemática, entonces mínimamente debería sacar mayor igual que lo otro, ¿no? Mayor igual que mis notas en matemática, ¿ok? Listo. Pero aquí hay un detalle también, ¿no? En matemática solo llevé 4 cursos, ¿no? Pero en Ingeniería Mecánica y Fluidos llevé 8 cursos. Y llevar estos 8 cursos, sobre todo, son cursos, eran, se puede decir, 5 de letras, 1 de computación y programación, y 2 cursos de matemática, que es cálculo y álgebra y geometría analítica. Y son 8 cursos, y cada curso demanda su tiempo. Estos cursos de letras, por ejemplo, el curso de biología eran 3 profesores diferentes, porque tenías un profesor de práctica, un profesor de laboratorio, otro profesor de seminario, y cada profesor evaluaba, hacía sus evaluaciones como a él mejor lo parecía, y tú debes de responder a cada uno de los profesores. Entonces, y así, por ejemplo, el curso de medio ambiente también que llevé tenía 2 profesores, uno de teoría y el otro de, creo que se llamaba seminario. ¿Okay? Entonces, prácticamente eran 2 profesores ahí. Entonces hay que cumplir con todos y esto demanda tiempo. ¿Okay? Yo creo que el primer ciclo de Ingeniería Mecánica de Fluidos fue muy saturado, en el sentido que tenías que ser responsable y cumplir con cada uno de los trabajos que los profesores nos dejaban, ¿no? En ese sentido fue un poco agotador. Pero en cuanto a los conocimientos, por ejemplo, en mis cursos para mis exámenes de matemática, para mí fue relajado porque no estudiaba casi mucho, estudiaba un día antes del examen, porque simplemente era recordar y irme al examen, ¿ok? Pero sí, en matemática pura estudié muchísimo para poder estudiar, porque yo anteriormente no tenía nada de conocimientos. Eran cursos que estaba viendo por primera vez, y para poder aprobar un curso que estás viendo por primera vez, y más aún de matemática, y en matemática pura, tienes que estudiar muchísimo, tienes que estudiar demasiado, amanecer. Y a pesar que fueron 4 cursos, ¿ok? No tenía tiempo para nada, ¿no? Y lo mismo pasó en San Marcos. O sea, ya no estudiaba tanto matemática, pero tenía mis otros cursos que me quitaban el tiempo. O sea, tenía trabajos, exposiciones, cosas que presentar, entonces, y más también poder y tener un trabajo, etcétera. Entonces se complicaba un poco, ¿no? Pero nada que no se puede manejar. Y al final se pudo aprobar todos los cursos del primer ciclo. He llevado 8 cursos y aquí tengo la relación de los cursos que he llevado, y aquí están con su respectiva nota. Siempre yo tenía esa curiosidad, que es cómo será estudiar ingeniería, ¿no? Y cómo será estudiar en San Marcos. Entonces yo solo sabía qué es estudiar matemática, qué es lo que hace un matemático, ¿ok? Les informo, si alguien quiere estudiar matemática pura, que se informe bien en qué consiste la carrera y qué implica estudiar matemática pura, y qué cosas tú debes de una u otra forma sacrificar para que tú puedas terminar la carrera, porque muchos empiezan y pocos terminan, y de nada sirve empezar y no terminarlo. Así que es una carrera muy hermosa que te consume mucho tiempo, debes dedicarte. Eso requiere que tú estés comprometido con lo que estás estudiando. Si tú estás comprometido en lo que estudias, no vas a tener problema, pero de lo contrario se te va a complicar muchísimo la carrera de matemática. Y yo te recomiendo, si estudias algo, no lo dejas a medias, debes de terminarlo, ¿ok? En cuanto a Ingeniería Mecánica y Fluidos, estoy muy contento de estudiar en San Marcos. Como yo ya había estudiado matemática,
tenía esa formación matemática, no se me hizo muy complicado poder ingresar a San Marcos. Y yo di el examen general como cualquier otro estudiante, teniendo la posibilidad de dar el examen especial de titulados y graduados, que se llama, ¿no? El examen de graduados te cuesta como 1300 soles, mientras que el examen general está como 400. Entonces por ahí también fue como que un factor para poder dar ese examen, ¿no? El examen normal, general, las 100 preguntas, las 3 horas, y concursar como cualquier otra persona. Pero gracias a la experiencia que yo tuve, no me costó ingresar, también fue estresante prepararme 2 meses, pero pude ingresar, ¿no? Pude ingresar. Bien, espero que este video les haya gustado y que hayan visto más o menos cómo fue mi proceso de estudiante en matemáticas, sobre todo en el primer ciclo, porque quiero hacer estas dos comparaciones porque acá tengo las notas, ¿no? Del primer ciclo Ingeniería Mecánica San Marcos, primer ciclo Callao, matemática pura. ¿Okay? Las dos carreras son muy hermosas. Me está sirviendo muchísimo la base que tengo en matemática, toda esa madurez, todos esos conocimientos que he obtenido durante mis años de estudio en matemática para poder enfrentar esta carrera, que es una de las carreras más complicadas de San Marcos, porque este ciclo voy a llevar unos cursos ya muy bonitos, muy interesantes. No voy a llevar cursos de matemática, casi, creo que no, porque estoy convalidando todos mis cursos de matemática, estoy convalidando, y este ciclo voy a llevar ya cursos de tercer y cuarto, y algunos cursos de segundo, que son cursos generales que sí o sí debo de llevarlo, ¿ok? Entonces ya les estaré mostrando ciertas cosas que pasan en ingeniería mecánica. Voy a seguir haciendo más videos, espero que este video les guste. Y más allá de ver esta comparación, ¿no? Aunque no me gusta hacer comparaciones, pero quiero que este video sirva como motivación, ¿no? Si tú has estudiado una primera carrera y dices no, y siempre has querido estudiar otra carrera, y tú dices no, y como que ya no tengo la edad suficiente como para poder empezar otra carrera, déjame decirte que nunca es tarde para poder hacer lo que te gusta o lo que quieres, o cumplir tus sueños, ¿no? Que en algún momento se vieron estancados. Yo siempre quise estudiar en San Marcos, se dio la oportunidad de estudiar matemática en la Universidad Nacional del Callao, tomé esa oportunidad, lo aproveché, estudié, terminé, y ahora digo, no voy a estar tranquilo ni feliz de aquí a unos años si ahora mismo no tomo la iniciativa de poder cumplir ese sueño de estudiar en San Marcos. Y es una muy bonita experiencia que estoy viviendo ahora en Ingeniería Mecánica de Fluidos. Estoy aprendiendo muchas cosas y estoy contento de estudiar esta carrera, ¿no? Una carrera también hermosa que debes tener bastante base en matemática. Se maneja bastante matemática y bastante física. Entonces, matemática y física también son cosas que se complementan, ¿no? Y gracias a esto es lo que se aparece la Ingeniería Mecánica de Fluidos. Así que ahí nos estaremos viendo. Saludos a todos mis compañeros, a toda la gente de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Desearles que en este nuevo ciclo les vaya súper bien. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Así que, hasta luego.